¿Se puede ver, muchachos? Sí, profesor. Se ve la pantalla ya. Sí, se puede ver. Cualquier cosa me avisa si el PPT no cambia. Ya, a ver, y ahora sí. ¿Ya? ¿Cambió? Sí, cambió, profesor. Sí, profesor. Ya, gracias. Ya, entonces empecemos. Estamos en filosofía en Latinoamérica y el Perú. Ese es el tema. Cuando se habla de filosofía en Latinoamérica y el Perú, vamos a ver dos problemas fundamentales. El problema del origen, cuando se originó la filosofía en Perú, y el otro el problema de la autenticidad. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Primero, veamos el problema del origen. ¿Ya? El problema del origen. ¿Cuándo comienza la filosofía en Latinoamérica y el Perú? Ya, ese es la interrogante, este es el problema. ¿Cuándo comienza? ¿Con la llegada de los españoles o ya desde antes había filosofía? Ya, esa es la interrogante. Y por eso hablamos de una etapa prefilosófica, o sea, antes que lleguen los españoles, y una etapa filosófica, después de la llegada de los españoles. Entonces, la mayoría dice, muchachos, que la filosofía empieza con los españoles. Por eso se llama etapa filosófica. Y antes no había. Capturen esto para ver la siguiente diapositiva. Empecemos ahora. Vamos a explicar la etapa prefilosófica. En la etapa prefilosófica nos vamos a referir a las altas culturas de la América precolombina. Las altas culturas. Cuando hablamos de las altas culturas, nos referimos a aquellas culturas que han tenido un mayor desarrollo en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, a eso nos referimos como altas culturas, a las culturas inca, maya, azteca. Pero vamos a hablar de la cultura inca, ¿no? Entonces, bien. Vamos a decir que en los incas, vamos a ver algunos aspectos. Su religión era una religión politeísta, pero también tenía algo más. Era una religión animista. ¿Qué quiere decir animista ahora? Animista quiere decir aquella religión en la cual todas las cosas tienen alma. Por eso es que acá en el Perú, cuando se habla de los sapos, se dice las montañas como que tienen alma, el agua, el llano, que tienen alma, ya. Eso es lo que decían los incas. Esa es una religión animista. Y además, los incas tenían su cosmovisión mítico-religiosa. Canampacha, Caipacha y Ucupacha. ¿Ya? Esa es la cosmovisión mítico-religiosa. Ahora, dice, no se considera la existencia de filosofía en América. Acá en los incas, la cultura peruana, acá en los incas, dice, lo que había en los incas no era filosofía, sino era un pensamiento prehispánico que ha surgido solamente de mitos y ciertas técnicas. O sea, los incas,
su cultura, su pensamiento solamente se quedó a nivel de mitos y ciertas técnicas, nada más. No avanzó como los griegos al logos, a la razón, se quedó en los mitos. Y además, en los incas no había críticos sobre la mitología, lo que en Grecia, los griegos, los filósofos cuestionaban a los mitos, pero en la época de los incas no se cuestionaba, se aceptaban los mitos. Ahora, con respecto a las técnicas que tenían los incas, desarrollaron en arquitectura y en agricultura. Arquitectura tenemos su fortaleza, sus templos, y la agricultura, los andenes, con la cual van a desarrollar su frontera agrícola. Ya. Entonces, miren el pensamiento de los incas. No avanzaron más. Y además, algo de los incas no tenían escritura. Los griegos sí tuvieron escrituras. Los griegos escribieron sus ideas. Como los incas no tuvieron escrituras, no sabemos cuál es el pensamiento de los incas. No sabemos eso. ¿Ya? A lo mucho había los quipus, pero los quipus se utilizaban más que nada en el ámbito de la contabilidad de bienes, no como escritura para saber el pensamiento. Por eso todo esto genera que en la época de los incas no había filosofía, pensamiento, y que la filosofía empieza con los españoles. Con ellos empieza la filosofía. Los conquistadores, ellos conquistan, ganan, difunden su cultura. Y cuando difunden su cultura, crean universidades en las que se cultivó y promovió la filosofía. Ahí está. Arturo, si tienen alguna pregunta. Ya, vamos a cambiar. Ya. Ahora vamos a centrarnos en la etapa filosófica. La mayoría de estudiosos dice que la filosofía llega con los españoles. La mayoría. Otros, muy pocos, dicen que ya había filosofía, ya, con los incas, ya. Esos son muy pocos. Empecemos. Los periodos de la filosofía empiezan con los españoles. Y vamos a hablar del primer periodo. Los españoles llegan en el siglo XVI. Y en el siglo XVI ellos van a crear su filosofía que va a durar hasta el siglo XVIII. Por eso se llama el periodo escolástico. Los españoles traen la religión cristiana. Y cuando traen el cristianismo, traen la filosofía cristiana, que en ese tiempo era la escolástica. La escolástica era una filosofía retrógrada. ¿Qué significa? Era una filosofía de la época medieval. Y ya estamos en el siglo XVI, época moderna. Y era reaccionaria en el sentido de que no veneraba lo nuevo, sino que se quedaba con lo antiguo, rechazaba lo nuevo. ¿Ya? Esa es la filosofía que traen los españoles. Esa forma de pensamiento era completamente ajena a las preocupaciones y concepciones de los hombres. Los hombres tenían otra inquietud, pero los españoles traen ese pensamiento. Los europeos ya estaban en otra cosa, pero los españoles traen la filosofía cristiana. Ahí está. El máximo representante de la filosofía escolástica es Santo Tomás de Aquino. En este periodo extenso, miren, son 300 siglos en la cual se estudian los filósofos clásicos y medievales.
a través de sus obras originales. Algo así era. Por eso en este periodo se van a crear universidades en las cuales se va a difundir la filosofía escolástica. Aquí en el Perú se funda la Universidad de San Marcos, en México la Autónoma, la Arquitectura. Veamos algo más de la escolástica. En la escolástica se va a comenzar a debatir, sobre todo en el siglo XVI, en los inicios del siglo XVI, muchachos, la condición humana del niño. Acá hubo preguntas. ¿Por qué se habla de condición humana del niño? Es que los europeos tenían dudas sobre si los indígenas eran humanos o no. ¿Y por qué tenían esa duda? Porque los europeos, o sea, los españoles también, nunca habían visto un indígena. Nunca. Y cuando lo ven por primera vez, se hacen la pregunta, ¿y ellos qué son? ¿Son seres humanos? ¿Salvajes? ¿Qué son? Va a generar un debate entre Bartolomé de las Casas, un cura franciscano, defensor de los indígenas, y Juan Cirilo de Sepúlveda, un teólogo español, defensor de los españoles. Bartolomé, influenciado por el humanismo de Erasmo, va a defender a los indígenas. Bartolomé va a decir que los indígenas son seres humanos, son de otra cultura, tienen otra religión, no son salvajes porque han hecho construcciones y tienen conocimientos. Y decía, se los puede volver cristianos. Sepúlveda, que nunca fue a las colonias, América, nunca vino, la información que tenía Sepúlveda era de la información que le llegaba a él de las colonias. Por eso Ginés de Sepúlveda decía, los indígenas eran bárbaros y han nacido por naturaleza para ser siervos. ¿Por qué bárbaros? Porque los españoles enviaban noticias de que los indígenas son salvajes, son antropófagos, realizan sacrificios humanos. Y eso Ginés repetía, por eso decía bárbaro. Y además decía, los indígenas han nacido para ser siervos, obedecer, mientras que los europeos han nacido para mandar. ¿Ya? Este es un debate que se originó, propiciado por el rey de España. El otro problema es la guerra justa. O sea, los españoles contra los indígenas. Dice, un pueblo bárbaro como los indígenas, si se oponen a la evangelización, cometen injuria. Por eso, los pueblos cristianos, los españoles, tenemos el derecho a hacerle la guerra. Y por la violencia, cristianizamos. Esa es la guerra justa. ¿Por qué guerra justa? Porque eso es un término medieval. Esto lo aplicaron los cristianos cuando estaban expandiendo su dogma. La guerra justa, que se aplicó en la época medieval, los españoles lo aplican en las colonias. Capture. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Ya. ¿Ya capturaron? ¿Qué pasó? No, acá. Parecía. Ya. ¿Se puede ver, no? Sí, profesor. Ya, gracias, Teresa. Ya, ahora veamos el segundo periodo, que es la ilustración,
que es de fines del siglo XVIII hasta 1830. Acá es el debate entre los empiristas y los escolásticos, un debate. Miren, los intelectuales criollos se van a cansar de leer escolástica, 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 ya, pues ellos querían leer otra lectura, ya, 300 años leyendo lo mismo, no. Por eso, estos intelectuales van a empezar a leer a Copérnico, a Galileo, Descartes, Newton, Locke, los ilustrados franceses. Entonces van a empezar a tener nuevas ideas. Y esto va a generar un debate, pues, entre empiristas y escolásticos. Permitir a algunos de nuestros intelectuales un mejor conocimiento de las teorías científicas, o sea, leyendo a Copérnico, Galileo y a Newton van a tener una mejor comprensión de las teorías que leyendo a Aristóteles y autores medievales. Los ilustrados tienen gran fuerza con la expulsión de los jesuitas. Miren, ¿qué cosa ocasionó para que los intelectuales tengan esa facilidad para difundir sus ideas? Es que en 1767 la corona española expulsa a los jesuitas de todas las colonias americanas. Los expulsa. Y cuando los jesuitas son expulsados, los jesuitas se encargaban de la educación. Enseñaban en universidades, en escuelas. Al expulsarlos, van a faltar profesores, porque has expulsado a los jesuitas, que eran profesores. Y es ahí cuando quienes entran los criollos, los intelectuales, que ellos entran a enseñar, reemplazando a los jesuitas. ¿Ya? Porque los jesuitas eran tomistas, o sea, pensamiento medieval, y cuestionaban a la ciencia. Y los ilustrados más bien proponían ideas nuevas. Ahí tenemos, miren, Hipólito Unanue, y acá están los jesuitas. Instituciones como el Mercurio Peruano, la Sociedad de Amantes del País y el Convento de San Carlos constituyeron la fuente más importante de difusión de las ideas filosóficas, políticas, sociales y económicas de los ilustrados. Todo esto, esta difusión, va a dar pie a que dentro de los intelectuales aparezca esta idea, el interés por la independencia política de América. Estos intelectuales van a decir, hoy podemos gobernarnos nosotros, no necesitamos de España. Ahí está. Lectura. Veamos el siguiente. De la Ilustración, acá en 1830, y ahora el periodo romano, de 1830 a 1880. En este periodo, muchachos, ya los países latinoamericanos ya son independientes. La mayoría, si se puede decir. Ya lograron su independencia. Entonces, aquí en este periodo romántico se va a dar una pugna entre liberales y conservadores sobre el destino de América. Esa es la pugna. ¿Qué hacemos? Ya somos independientes. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la forma de gobierno?
se caracterizó por el predominio de temas políticos. O sea, en este periodo fueron más temas políticos que filosóficos, por ser una reflexión política sobre la forma como el país debe organizarse. ¿Cómo nos vamos a organizar? Los liberales pedían reformas. Los liberales decían, hay que desmantelar todo el aparato colonial. Todo lo que sea colonial España hay que desaparecer. En cambio, los conservadores decían, no, hay que dejarlo como era antes, no hay que hacer ningún cambio. Esa era la punta que se dio en Latinoamérica y en el Perú también. Los conservadores rechazaron el proyecto de los liberales. Hicieron resistencia en lo militar, no solo en lo militar, sino también en el ámbito político, social y filosófico. ¿Ya? ¿Por qué digo militar? Porque esta pugna no era solamente debate de ideas, también era conflictos, guerras entre dos bandos. Por ejemplo, en Perú tenemos un conservador, Bartolomé Herrera. Propuso su doctrina la soberanía de la inteligencia sobre la sabiduría popular. Miren, soberanía de la inteligencia. Bartolomé Herrera estaba en contra de los liberales, porque los liberales le iban a dar importancia que sean los ciudadanos, los peruanos, los que decidan su destino. Eso decían los liberales. Pero los conservadores, de alguna manera, estaban en contra de eso, porque se dieron cuenta que en estos años la mayoría de la población peruana eran indígenas. Si dejamos que los ciudadanos decidan la forma de gobierno, van a ganar los indígenas. Por eso, mejor la soberanía de la inteligencia, unos cuantos que gobiernen, que unos pocos decidan, los más inteligentes que decidan cuál va a ser el gobierno. En el ámbito de los liberales, muchachos, con sus teorías y prácticas importadas de Europa, querían transportarlos. Ellos querían reformas, cambiarlo todo, en lo económico, en lo judicial, en el Estado. Los liberales, Benito Lazo, criticaban la concepción autoritaria y absolutista de los conservadores, que no reconocían los derechos adquiridos por los individuos para tomar sus propias decisiones. O sea, Benito Lazo hablaba de la soberanía popular. Soberanía popular. Ahí está. Capturen. Ahora, ¿quién ganó en el Perú? En el Perú, muchachos, ¿qué bando ganó? El bando que ganó en el Perú fueron los conservadores. Ellos son los liberales eran poquitos. Nunca llegaron a ser gobierno. Los conservadores sí. Por eso en toda la época del siglo XIX, muchachos, ¿no? En toda esta época del siglo XIX, ¿quiénes gobernaban el país? Generalmente militares, caudillos, y los caudillos eran conservadores. Lectura. No. El siguiente. Ahora vamos a ver el positivismo, que ya es el siglo, mediados del siglo XIX, es cuando llega el positivismo a Latinoamérica, o sea, llega la filosofía de Augusto Comte, un filósofo francés. ¿Ya? Entonces acá
es este filósofo. Se llama Augusto Comte. Ese es el filósofo. Las ideas de ese filósofo llegan a Latinoamérica, llegan también al Perú. Por eso el pensamiento positivista peruano refleja las preocupaciones de los intelectuales por buscar salidas a la crisis que teníamos con Chile. Porque cuando el positivismo llega al Perú, jóvenes, el Perú estaba en una situación de crisis. Había perdido la guerra con Chile. Y algunos intelectuales, algunos, no todos, pensaban que el positivismo de Comte era una filosofía que podría hacernos salir de esta situación de crisis, llevarnos a un desarrollo. ¿Por qué? Porque el positivismo le daba importancia a la ciencia. Mira, para el positivismo, muchachos, lo importante era la ciencia. Con la ciencia es lo que vamos a salir de esta crisis. Consideraron la necesidad del desarrollo nacional a través del orden y progreso. La ciencia nos va a llevar al progreso, que era el lema del positivismo. Los representantes acá en el Perú, Manuel González Prada. Él va a difundir el positivismo fuera del ámbito universitario. O sea, es un positivismo no académico. A ver, la aspiración de González Prada era salir, hay que salir de la emancipación mental. Miren lo que decía González Prada, nosotros hay que salir de la emancipación mental. ¿Por qué decía esto? No, mejor dicho, aspiraba la emancipación mental. Disculpen, había dicho salir, no, aspiraba. ¿Por qué aspiraba la emancipación mental? Porque González Prada, mire, en la segunda mitad del siglo XIX decía que la iglesia tiene mucha influencia en la población. Como la iglesia tiene mucha influencia en la población, las personas no piensan, no razonan, obedecen. Por eso él decía, hay que liberarnos de la religión, del cristianismo. Emancipación mental. A eso se refiere. También criticaba la realidad social y política. González Prada va a ser el primero en que hacer un estudio de la realidad peruana. Y va a decir que la realidad peruana en el siglo XIX es la misma que en la época colonial. O sea, seguimos como antes. No, pues, eso. Luego tenemos el positivismo universitario académico. Y este positivismo universitario era solamente más difundir ideas en el ámbito académico. El positivismo de González Prada es más en el ámbito político. Aquí están los representantes. Ahora, esta forma de pensamiento positivismo, muchachos, no tuvo éxito en el Perú. ¿Por qué? Porque los intelectuales peruanos eran conservadores. La mayoría de intelectuales peruanos eran conservadores. Positivistas, uno que otro. Por eso el positivismo no cuajó acá en el Perú, pero sí en otro país latinoamericano. Doctor, sí. Ya. Veamos ahora el espiritualismo. Comienzos
del siglo XX. Ahora, muchachos, el espiritualismo es cuando viene la filosofía de Henri Bergson, filósofo francés. Henri Bergson va a ser un filósofo que va a estar en contra del positivismo. Rechaza el reduccionismo cientificista del positivismo. ¿Cómo es eso de rechaza el reduccionismo cientificista? Es que el positivismo todo lo reducía a la ciencia. Todo se explica mediante la ciencia. Por eso el espiritualismo estaba en contra de eso. No todo puede ser explicado mediante la ciencia. Este espiritualismo que vino acá a Perú y vino a Latinoamérica, no solo se desarrolló en el ámbito de la filosofía, sino también se desarrolló en el ámbito de la educación, la psicología, la sociología, la antropología, el arte, la música, el cine, la poesía y la narrativa. En otras palabras, el positivismo se desarrolló en las ciencias humanas. Ciencias humanas, nada más. En el Perú, vamos a ver quiénes son los representantes. En el Perú, los espiritualistas hacen énfasis en el espíritu y la libertad. Cuando hablan del espíritu, estos espiritualistas no se refieren a un espíritu solamente cristiano, sino se referían al espíritu, a lo que tenemos adentro, a lo que nos hace hacer algo. Siempre hay algo adentro que uno quiere hacer ya, a eso se refiere. Además, los espiritualistas querían revalorar la tradición y la cultura. Sobre todo la tradición y la cultura colonial, más que nada. Ya, veamos. Ahora, vamos a ver los representantes. Alejandro Delso. Ahí está, Alejandro Delso. Proponía acentuar la educación humanística. Miren. Dice, eso decía Alejandro Delso, vamos a centrarnos en la educación humanista, en el hombre. Pero manifestaba que la educación debe estar destinada a una élite. O sea, hay que educar no a todos, sino a un grupo. A un grupo nada más tenemos que educar. ¿Por qué un grupo? Porque este grupo son los que van a gobernar. Entonces, a ellos. Y además, Alejandro Ernesto, miren, proponía al gobierno que no se invierta dinero en la educación de los niños y jóvenes de las provincias donde hay indígenas. Estaba en contra de que se le dé educación a los indígenas. Siglo XX. ¿Para qué vas a enseñar a un indígena? Decía Alejandro Ernesto. Es como aventar el dinero, tirar el dinero. Solamente hay que enseñar a unos cuantos. Ese es el pensamiento espiritual. Por eso estos espiritualistas eran conservadores. El otro es Mariano Iberico. Tanto Alejandro Delta como Mariano Iberico son filósofos sanmarquinos. Mariano Iberico se va a centrar en la acción moral. Dice, hay que formar a los hombres en sólidas bases morales, que actúen bien, que sus acciones sean buenas. Ahí está. Doctor, ¿tienen alguna pregunta? Todo claro, profe. Ya. ¿Hay alguna interferencia, algo? Ya. Doctor. Ahora veamos la filosofía social. Esta filosofía ya es del siglo XX, igual que el otro, pero más o menos esta filosofía es de los años, si se puede decir, de la década del siglo XX, pero de la década de los 30, más o menos, acá.
en la década de los 30. Ahí. Dice, esta filosofía está vinculada a los movimientos de obreros, estudiantes, trabajadores y campesinos. Por eso es filosofía social. O sea, no es tanto ponerse a reflexionar sobre algo, no, sino hay que hacer filosofía sobre obreros, estudiantes, trabajadores. ¿Por qué? Porque los obreros querían mejoras en la salud, en la educación. Eso se llama reivindicaciones. Querían trabajo con un mes que le paguen bien, ya. Esas son reivindicaciones sociales y políticas. Los representantes, José Carlos María. José Carlos María tiene que hacer un estudio de la realidad peruana, igual que González Prada, y va a decir que la condición de la sociedad peruana en el siglo XX es semifeudal. Miren, semifeudal. O sea, es como la época medieval. Significa que en el Perú la base económica es la agricultura, porque en el feudalismo era la agricultura. Y estamos en el siglo XX y la industria, María te decía, no hay una industria. Como decía Mariate, las ideas poseen una base material, igual como decía Marx, son producto de relaciones sociales económicas. ¿Entre quién? Entre el obrero y el capitalista. Por eso, Mariate propone que el proletariado, los obreros, la clase que debe dirigir un proceso revolucionario, sin desmerecer el rol importante del campesino. ¿Por qué el campesino? Porque Mariate se da cuenta que en el siglo XX, en las primeras décadas, la mayoría de los trabajadores eran campesinos. Muy pocos eran obreros de fábricas. Dice, si van a hacer ustedes protestas, una revolución, entonces ustedes son pocos. Tienen que tomar en cuenta al campesino. Ya. Eso es lo que hay. Pero ¿qué sucede? Realmente Mariate muere muy joven. Miren, muere a los 36 años, justo cuando estaba desarrollando sus ideas nuevas, y se truncó. Ahí nomás quedó. El otro es Víctor Raúl Ayala Torre. Él sí, miren cuántos años va a vivir. Del 79 al 95, o sea, 86 años, si no me equivoco. 86 años. 86. Víctor Raúl Ayala Torre va a decir que el proletariado es débil, ya, algo así, e incipiente, y no se puede contar con el pueblo para hacer la revolución. O sea, Víctor Raúl Ayala Torre diciendo, el proletariado no puede hacer la revolución. El que tiene que hacer es, Víctor Raúl Ayala Torre decía, la clase media. Clase media. Ellos están preparados. O sea, en otras palabras, Víctor Raúl Ayala Torres decía que sean los intelectuales los que hablan, no los obreros. En comparación de Mariatti, que lo haga los obreros junto con el campesino. Ayala Torres sí va a vivir mucho tiempo y él va a desarrollar sus ideas. Arturo,
Ahora vamos a hablar de un movimiento, ¿ya?, en el ámbito filosófico y en el ámbito religioso, ¿ya? Esto más o menos es en la década del siglo XX, pero es en la década 60, en los 60. En los 60 tenemos a Augusto Salazar Bondy, filósofo sanmarquino, peruano, del 25 al 74, o sea, también casi joven muere, ya casi 50, como 49. Mira. Él va a hablar de la filosofía de la liberación. En el ámbito filosófico, Salazar Bondy va a decir que Latinoamérica está alienada, igual que el Perú. ¿Qué significa alienada? Que el sujeto se convierte en alguien ajeno a sí mismo. O sea, no eres tú, sino has adoptado otra forma. El sujeto está perdiendo su propio ser. Eso significa alienación. Eso ocurre en Latinoamérica. ¿Qué más? En Latinoamérica también hay dependencia y dominación. Se ha creado todo un sistema económico, social y educativo en el que se ha formado conciencia social de la necesidad de vivir por el otro y nunca de sí mismo, y no nos permite una visión crítica de la sociedad. O sea, Salazar Bondy decía que nos han enseñado a que nosotros, con los países latinoamericanos, por sí solo no podemos hacer algo. Siempre vamos a necesitar de alguien. Dependencia. Y ese alguien siempre nos va a dominar. Y acá Salazar Bondy se refería a Estados Unidos. Eso. Estados Unidos es lo que nos domina y dependemos de él. Por eso él proponía cómo salimos de la alienación, la dependencia de la dominación, con una filosofía de la liberación. Que no es revolución, sino filosofía. Hay que pensar, repensar. El otro, en el ámbito religioso, miren, en la década de los 60, en Roma se va a dar el Concilio Vaticano II. En octubre de 1962, Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, dijo: abrir las ventanas para que podamos ver hacia afuera y los fieles puedan ver hacia el interior. ¿Qué significa esto, lo que dijo el Papa? Que la iglesia está encerrada en su claustro. Y como está encerrada, no puede ver lo que sucede afuera. Y también los feligreses que están afuera no pueden ver lo que sucede adentro de la iglesia. Por eso, abrir las ventanas para poder ver. ¿Ya? Eso fue lo que dijo el Papa. ¿Y esto qué tiene que ver acá con Latinoamérica? Es que acá en Latinoamérica, en el Perú, va a aparecer este personaje, un cura, Gustavo Gutiérrez, que ya murió el año pasado, y él va a crear la llamada teología de la liberación en base a lo que el Papa Juan XXIII dijo. Por eso la teología de la liberación es un movimiento social y político dentro de la Iglesia que intenta interpretar el Evangelio de Jesucristo a través de las experiencias vividas por las personas oprimidas. En otras palabras, Gustavo Gutiérrez decía: la Iglesia tiene que volver hacia sus orígenes, porque en sus orígenes Jesús se preocupaba por los pobres. Ahora la Iglesia ya no se preocupa por los pobres. Ya, entonces, eso. Por decir eso, a Gustavo Gutiérrez le dijeron comunista. Y acá yo no veo nada de comunista, pero le dijeron eso.
Y ahora, miren, Pablo Gutiérrez decía, ¿cómo hablar de Dios en un contexto de injusticia? O sea, si tú ves que una persona está siendo, ¿qué cosa? Acusado, golpeado, vas a ir y le vas a decir, Dios es amor. ¿Qué necesita la persona? Ayuda de alguien, una ayuda con un abogado para que lo protejan, ya no que Dios es amor. El otro, ¿cómo hablar de Dios que se revela con amor en una realidad marcada por la pobreza y la opresión? Una persona que tenía un pobre, que no come, que necesita alimentos, ¿le vas a decir que Dios es amor? ¿Tiene sentido? No, quiere comida para satisfacer su necesidad. Ese es el mensaje de Gustavo Gutiérrez. Y la filosofía actual, la filosofía que se hace ahora acá, es una filosofía que aborda muchos temas: ciencia, política, educación, cultura y ética. Facturen. Y con esto acabamos la primera parte, cuando se originó la filosofía en Latinoamérica. ¿Preguntas? Todo ¿Preguntas, claro, muchachos? profesor. Ya, ¿han copiado? ¿Han capturado? Ya, entonces ahora vamos a ver el segundo problema. ¿Ya? El problema de la autenticidad. ¿Cómo es eso del problema de la autenticidad de la filosofía? Ya, ¿por qué surge este problema? Dice, ¿existe una filosofía propia en Latinoamérica? ¿Existe? ¿A qué se referían con filosofía propia? Significa que la filosofía que se hace en Latinoamérica no tiene por qué ser copia de la filosofía europea o de la filosofía de Estados Unidos. Tiene que ser del mismo Latinoamérica. Ya, esa es la discusión que se hace en fines de los 60 y inicio de los 70. ¿Entre quiénes? Entre Augusto Salazar Bondi, un filósofo peruano sanmarquino, que Salazar Bondi va a decir frente a esta pregunta: ¿existe una filosofía propia en Latinoamérica? Salazar Bondi va a decir no, no. Dice, la filosofía latinoamericana es imitativa. ¿Qué quiere decir imitativa? Que copia todo lo que se hizo en Europa. Es inauténtica, no es original. Y alienada, ha adoptado una forma que no le corresponde. Ya, esa es la filosofía de Latinoamérica. Esa fue la respuesta de Salazar Bondi. A esa respuesta le sale una contraparte. Este filósofo mexicano, Leopoldo Sea. Él va a decir, ¿existe una filosofía propia en Latinoamérica? Leopoldo Sea va a decir, sí, sí. La filosofía en Latinoamérica es auténtica, no es imitación. Él decía, todo lo que se ha hecho desde que llegaron los españoles hasta el siglo XX no es copia, es auténtica. Lo que han hecho los filósofos latinoamericanos es adaptar la filosofía europea, la han adaptado a nuestra realidad. Y adaptarlo a nuestra realidad, ya, eso es ser auténtico, no imitativo. Esa fue la respuesta de Leopoldo Sea.
tenía que contestarle Salazar Bondi, pero lamentablemente muere Salazar Bondi de cáncer. Y el debate se quedó ahí. Ya no más se habló, porque Leopoldo se dijo, bueno, ¿de qué voy a hablar si ya la persona que debía contestar murió? Y no hay otro que defienda eso. Tertulia y las claves. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ya. Ahí están las claves. ¿Ya, muchachos? Ya, entonces lo dejamos acá, muchachos. Ya estamos en la hora y nos vemos la próxima semana. Chao. Cuídense. Gracias, profesor. Chao, Ya, profesor. ya, gracias. Chao, chao. Gracias, profesor. Ya, chao.